Voy a responder algunas preguntas que me hicieron por privado acerca de síntomas que aparecen después de los ataques de pánico o de ansiedad. ¿Por qué después de un ataque de pánico me quedo ansioso durante tanto tiempo? Lo que sucede es que toma un tiempo que los mensajeros químicos como la adrenalina y la noradrenalina sean destruidos. Así que aun cuando el peligro haya pasado y el sistema simpático se haya detenido en su respuesta, es probable que se sientan ansiosos o aprensivos por un tiempo, ya que las sustancias químicas permanecen aún circulando por el organismo. Tienen que recordar que esto es perfectamente natural e inofensivo. De hecho, la ansiedad remanente es también parte de la función adaptativa que tiene una persona desde los tiempos prehistóricos, en esas épocas salvajes y también en estas. El peligro con frecuencia retornaba y era útil que el organismo estuviera todavía preparado para reactivar esa respuesta de lucha-huida más rápidamente. Tengámoslo en cuenta. ¿Por qué se acelera tanto y late tan fuerte el corazón? Porque la actividad del sistema nervioso simpático produce un aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de los latidos. Estos cambios son vitales en la preparación para la actividad porque aceleran el flujo sanguíneo, aumentando así la llegada de oxígeno y energía a los tejidos, en particular a los grandes grupos musculares. Para eso se acelera y fortalece su latido del corazón, para aumentar el aporte a los músculos de sustancias fundamentales para lo que es acción y defensa. La sangre va a ser desviada de los lugares donde en este momento de urgencia no es tan necesaria y gracias a un estrechamiento de los vasos sanguíneos hacia las áreas donde más lo necesita, gracias a un ensanchamiento de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, la sangre va a disminuir su caudal en la piel y en los dedos. Y esto es útil porque si el organismo es atacado y se produce un corte, es menos probable que se desangre hasta morir. Es por eso que durante la ansiedad la piel se ve pálida y se siente fría. Los dedos se ponen fríos y a veces se experimenta entumecimiento y hormigueo. Entonces la sangre se desvía hacia los músculos grandes, como los bíceps, los cuádriceps, donde más se lo necesita para ayudar al cuerpo a prepararse para la acción, por si uno tiene que correr. Otra pregunta fue por qué a veces se producen mareos. Bueno, porque la sangre disminuye su presencia en la piel, como les dije, para ser desviada hacia la masa muscular. Y los músculos en la emergencia requieren de toda la energía que pueden obtener. Y esa energía, oxígeno, glucosa, es transportada por la sangre. Y es por eso que también el flujo sanguíneo del cerebro se ve reducido al desviarse hacia donde más se lo necesita. Y esa reducción de caudal, que en la piel se traduce en frialdad y palidez, en el cerebro se manifiesta como mareos, inestabilidad, sensación de irrealidad, visión borrosa. Estos cambios circulatorios, a pesar de la sintomatología que producen, como los mareos que asustan y molestan mucho, no son peligrosos. Y nuevamente, a pesar del riesgo de ser reiterativos, diríamos que sí es un mecanismo de defensa que resulta peligroso en sí mismo si, por ejemplo, nos desmayáramos. Y ahí sí nos quedamos a merced del agresor. Entonces no sería útil. Entonces esto ya como mecanismo de defensa estaría fallando. Otra pregunta que me hicieron es si las sensaciones de inestabilidad y de ahogo significa que puede venir algo peor, si uno se puede desmayar o quedarse sin aire. Bueno, no. Como ya les dije, si ocurriera tal situación, el mecanismo de defensa, que es la reacción de miedo, sería peligroso en lugar de útil y necesario. Y si esto que debe preservarnos, que es el mecanismo de defensa, fuera peligroso para nuestra vida, entonces ese mecanismo no existiría como tal.
no habría perdurado a través de la evolución por no ser adaptativo exitoso. ¿Sí? Esto es el análisis que nosotros hacemos desde las neurociencias, o no existiríamos ya nosotros como especie. Estas son las razones por las cuales no se producen desmayos ni ahogos durante una verdadera crisis de pánico. La respuesta de lucha, huida o la crisis de pánico se asocia a un aumento en la velocidad y en la profundidad de la respiración, lo cual nos da una importancia en la activación de los tejidos. Esto genera una sensación de falta de aire, falta eh, de, de saciedad de oxígeno. A pesar del miedo que pueda provocar esa sensación, no tenemos que olvidarnos que esos cambios del ritmo respiratorio tienen el objeto de protegernos, de optimizar la respuesta de nuestro cuerpo frente al peligro. Otra pregunta que me hicieron es por qué la ansiedad hace transpirar tanto. Bueno, la activación de la respuesta de lucha o huida produce un aumento de la transpiración porque la piel se vuelve más resbaladiza y difícil de agarrar para un atacante. Además de la manera de eliminar calor y evitar el excesivo sobrecalentamiento que puede producirse por la acción. Entonces, como ven, más allá de las molestias que causa el aumento de la sudoración, también está al servicio de nuestra reacción de defensa. Todas estas crisis que generan nuestros cuerpos ante una sensación de riesgo están dadas por una sensación en la cual el cuerpo actúa en defensa de. Bueno, ¿qué otros cambios se producen en el cuerpo? Bueno, la activación del simpático no va a dar nada que sea peligroso, pero por ejemplo las pupilas se dilatan para permitir que entre más luz, lo cual puede provocar una visión borrosa o manchas o sombras frente a los ojos. La salivación va a disminuir, el sistema digestivo reduce su actividad, y eso puede provocar un poco de náuseas, pesadez en el estómago, constipación. Muchos grupos musculares se van a activar como para la lucha o huida, y esto resulta en sensaciones subjetivas de tensión que pueden incluso generar temblores, sacudidas musculares. Y sobre todo la respuesta de lucha o huida resulta en una activación general de todo el metabolismo corporal. Es así como uno puede sentir calor o rubor porque está en ese proceso que consume mucha energía. Luego de esto, después en general viene un estado de agotamiento. Otra pregunta que me hicieron por privado fue por qué durante la crisis de pánico uno quiere salir corriendo de donde esté o da una sensación de estar atrapado o de muerte inminente. Bueno, como les decía antes, la respuesta de lucha o huida prepara el cuerpo para la acción, ya sea para atacar o para correr. Y es por eso que uno no debe sorprenderse de que los impulsos intensos asociados a esa respuesta sean los de agresión y de deseo de escapar. Cuando esto no es posible por una represión social interna inconsciente, esos impulsos son expresados con conductas como golpeteo con los pies o aceleración de la marcha. Sobre todo la sensación de estar atrapado y necesitar un escape. Y la sensación de muerte inminente tiene que ver con el estado eh, cardiológico, la aceleración de las palpitaciones, de la respiración. Uno no puede concentrarse, está ansioso. Esa ansiedad genera que la persona esté tan en alerta ante ese posible peligro que no pueda concentrarse en otra cosa. Y la última pregunta que me pidieron que conteste es qué son los trastornos de ansiedad. Bueno, se llaman así a una serie de trastornos o enfermedades que tienen como síntomas en común la ansiedad patológica, de lo cual ya voy a hablar,
que de acuerdo con la influencia de distintos factores que pueden ser heredados, biológicos, traumas vividos, la crianza, alguna situación actual estresante, el tipo de personalidad, la ansiedad patológica va a tomar una diferente forma o característica y va a dar como resultado un cuadro conocido como trastorno de ansiedad. En ese grupo vamos a tener el trastorno de pánico, la agorafobia, que es miedo a los lugares muy abiertos, la fobia social, que es un trastorno de ansiedad social, fobias más específicas, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de estrés postraumático. Nos vemos la próxima y les puedo seguir contestando preguntas.